¿Se ve bien? Se ve bien, ¿no? Bueno, bienvenidas al Club de Lectura número 23 de Rebelión y Extinción. Hoy vamos a hablar sobre Reserva de Musgos de Robin Wall Kimmerer. Es el segundo libro que leemos, ya leímos Una trenza de hierba sagrada. Bueno, lo que yo armé es una selección de subrayados, de mis subrayados, que algunos son como una secuencia de información vinculada y algunos son como frases más sueltas que en sí mismas generan un montón de pensamiento. El libro recorre el estudio del musgo y nos cuenta mucho sobre sus propiedades biológicas y empezamos por esa parte. ¿Qué es un musgo? Un musgo o briofita es la más primitiva de las plantas terrestres. A menudo se los describe por aquello de lo que carecen, en contraposición al resto de plantas vasculares. No tienen flores, frutos ni semillas y carecen de raíces. Tampoco tienen sistema vascular, ni xilema o floema interiores para transportar el agua. Son las plantas más simples y en su simplicidad las más elegantes. Con solo unos pocos componentes rudimentarios, tallo y hoja, ha sido biológicamente exitoso. Están presentes en casi todos los ecosistemas de la Tierra y su número de especies se eleva a 22.000. Los musgos se desarrollan en lugares vedados para los árboles, sustratos duros e impermeables, en rocas, en las paredes de los acantilados, en la corteza de los propios árboles. Y gracias a su elegante adaptación, no sufren por las restricciones de estos lugares. Son en realidad los dueños indiscutibles de tales entornos. Las rocas, dueñas de la lentitud y de la fuerza, se rinden, sin embargo, al leve aliento verde del musgo. Tan poderoso como un glaciar, que erosiona su superficie y las devuelve, grano a grano, a su condición de arena. Entre musgos y rocas tiene lugar una conversación muy antigua, poesía sin duda, una conversación que trata de la luz y de la sombra y de la deriva de los continentes. Su hábitat es superficial, ese pequeño espacio en el que la tierra y la atmósfera entran en contacto. Esa zona de encuentro entre el aire y la tierra se conoce como capa límite. La capa límite no solo atrapa el calor, también el vapor de agua. Captura la humedad que se evapora de la superficie de un tronco, por ejemplo, y crea la zona húmeda en la que se desarrollan los musgos. Estos solo pueden crecer cuando están empapados. En cuanto se secan, la fotosíntesis cesa y se detiene el crecimiento. Mira, acá no veo. La mayoría de los musgos son inmunes a la sequía. Para ellos, la deshidratación no es más que una interrupción temporal de la vida. El musgo no puede realizar la fotosíntesis cuando está seco, de forma que su crecimiento se limita a la ventana de oportunidad que surge cuando está húmedo y recibe luz. La evolución ha favorecido a aquellos musgos que pueden retener la humedad mediante estrategias elegantes y sencillas, prolongando así la ventana de oportunidad. Sin embargo, cuando llega la inevitable sequía, su aceptación es total y se dedican a esperar el regreso de la lluvia, bien equipados para aguantar. Su comportamiento parece desdibujar las distinciones entre vida y muerte. Cuando se secan, todos sus signos vitales desaparecen. No hay movimiento, ni intercambio de gases, ni metabolismo. El mecanismo por el que el agua vuelve a poner en marcha la química de la vida resulta aún en gran medida desconocido. Tras 350 años de experimentos y debates, la teoría aceptada es que la vida no cesa en los organismos anabióticos, sino que prosigue a un ritmo apenas perceptible. Los musgos son los anfibios del mundo vegetal. El primer paso en la evolución hacia una existencia terrestre, a medio camino entre algas y plantas vasculares. La aceptación es su modo de ser. Se someten a los ritmos de la lluvia y así se liberan del dolor que conllevan los cambios. En el desierto, solo un ser tan pequeño podría vivir del rocío, aprovecharse de un suministro tan fino y evanescente de agua.
El musgo es un medio para trabar intimidad con el territorio, una suerte de conocimiento secreto del bosque. Un matrimonio de luz y agua, que produce una alfombra más elaborada que cualquier otro tejido sobre la faz de la tierra. Los musgos se bañan en el borde de nuestras fuentes y siguen las letras de nuestras tumbas. Los musgos urbanos tienen mucho en común con el ser humano que habita en la ciudad. Son diversos, adaptables, tolerantes al estrés, resistentes a la contaminación y prosperan en condiciones de gran densidad. También son criaturas que han viajado mucho. Está muy extendido el uso de musgos en pañales y compresas. Este texto, entre comillas, lo encontró en una investigación antropológica del uso de los musgos. Imaginemos la complejidad de las relaciones que se esconden tras esa única entrada, reducida a una frase. La función más importante de los musgos, el papel que mejor refleja sus dones, estaba en manos de las mujeres. O sea, la historia, o sea, en la investigación antropológica de cómo los humanos usaban el musgo, no encontraban ninguna información hasta que encontró esta sola frase que le dio para pensar que evidentemente, como funcionan como una esponja, servían para absorber. En los límites de la percepción ordinaria hay otro nivel de belleza. Según la sabiduría indígena, una cosa no puede comprenderse hasta que no la conocemos con los 4 elementos de nuestro ser: mente, cuerpo, emoción y espíritu. Con un grado de humildad poco habitual en nuestra especie, reconocemos que hay muchas cosas que no podemos ver y fabricamos instrumentos asombrosos que nos permiten observar el mundo. No obstante, en el nivel intermedio, como telescopios, microscopios, no obstante, en el nivel intermedio, nuestros sentidos resultan torpes. La tecnología más sofisticada nos da acceso a las que están más allá de nosotros, pero a menudo estamos ciegos a la miríada de asombrosas dimensiones que tenemos a simple vista. Queremos ver, pero solo rascamos la superficie. Nuestra agudeza a escala intermedia es vulgar, pero no tanto por los defectos de los ojos como por las inclinaciones de la mente. ¿Acaso la potencia de nuestras invenciones nos ha llevado a desconfiar del ojo humano? ¿O hemos llegado a menospreciar aquello cuya percepción no requiere el empleo de tecnología, sino tiempo y paciencia? Por sí sola, la atención puede competir con la lente de aumento más potente. El proceso de la sucesión ecológica es como un circuito de retroalimentación positiva, un imán de vida que atrae más vida. Por el contrario, la desconsideración también es un circuito de retroalimentación positiva. La basura atrae más basura. En las comunidades indígenas tradicionales, los niños aprenden mediante la observación, la escucha y la experiencia. Se espera de ellos que aprendan de todos los miembros de la comunidad, sean humanos o no. Hacer una pregunta directa suele considerarse irrespetuoso. El conocimiento no se toma, debe darse. El maestro lo concede solo cuando el alumno está listo para recibirlo. Buena parte del aprendizaje sucede a través de la observación paciente, de la comprensión de los ritmos constantes y del sentido que hay tras de ellos, mediante la experiencia. Se entiende que hay múltiples versiones de la verdad y que todas ellas pueden ser ciertas para aquel que las cuenta. Cada fuente de conocimiento posee su propia perspectiva y es importante comprenderla. Cuando hay un equilibrio apropiado, la destrucción aparente de las diversas perturbaciones es en realidad un acto de renovación. Es extraordinario vivir en un mundo donde la coincidencia aparente entre las cosas más pequeñas hace surgir el orden. Bueno, acá es un capítulo que se cuestiona sobre los musgos en los tejados de las casas. Dice, en la homogeneidad de los suburbios, un acuerdo tácito considerase al musgo de los tejados no solo una señal de la descomposición de las tejas,
sino también una degradación moral, una especie de ética invertida. Un tejado con musgo ha llegado a significar que su propietario no atiende a su mantenimiento, que descuida sus responsabilidades. ¿No debería otorgarse el estándar moral a aquellos que han encontrado la manera de integrar los procesos naturales en lugar de luchar contra ellos? Me parece que necesitamos una nueva estética que vea en el tejado cubierto de musgo, y yo lo ampliaría hacia un montón de otras cuestiones, un símbolo de estatus. Señala que el comportamiento del propietario ayuda a preservar el ecosistema. Cuanto más verde, mejor. Los vecinos mirarán con recelo al dueño del tejado que se empeña en eliminar todo rastro de nuestro amigo el musgo. Una escuela en la que se enseñen los saberes fundamentales. Cómo leer un río para pescar peces, cómo recolectar plantas comestibles, cómo llevar una vida que respete esos dones. Hay todo otro capítulo que reflexiona sobre la propiedad, sobre ser dueño. Se llama El dueño el capítulo. La propiedad parece un comportamiento únicamente humano, un contrato social que valida el deseo del control y la posesión sin propósito. Creo que no se puede poseer algo y amarlo al mismo tiempo. Al poseerlo le quitamos su soberanía innata, enriquecemos al poseedor y menoscabamos aquello que se posee. El individuo es efímero, la colectividad duradera. La ecuación el tiempo es oro no funciona a la inversa. La red de la reciprocidad garantiza el reciclado infinito, para que nada se desperdicie. El saber indígena entiende que todos los seres vivos desempeñan una función. A cada criatura se le han otorgado ciertos dones, una inteligencia propia, un espíritu propio, una historia propia. Los viejos relatos nos cuentan que el Creador nos entregó esos dones en forma de instrucciones originales. El fundamento de la educación es descubrir el don que se nos ha otorgado y aprender a usarlo bien. Esos dones son, al mismo tiempo, responsabilidades, maneras de cuidar a los demás. Si la vida es merced a una miríada de coincidencias que nos traen a este preciso lugar, en este preciso momento, en respuesta a ese don, solo cabe relucir.